Desde tiempos inmemoriales, el hombre intenta comunicarse, contactarse con su creador. Tenemos al hombre primitivo que, asombrado y con curiosidad por los fenómenos naturales que le sucedían alrededor, buscaba explicaciones, generando rituales, intentando invocar o evocar a fuerzas que se daba cuenta que le excedían, hasta hoy mismo, en donde intentamos conectarnos o comunicarnos con la divinidad en nuestro interior a través de otros métodos. Desde la Kabbalah tenemos la particular visión de que existían métodos que se replican hoy en día para hacer y para tener una comunicación o un contacto preciso con Dios. En la época del primer templo, de la era de Salomón, vamos a calcular hace 3000 años atrás, la zona de Israel estaba llena de escuelas proféticas. En las escuelas proféticas se aprendía precisamente a meditar, a profetizar, es decir, a contactarse con la parte superior, con la parte divina de cada uno para obtener esas respuestas. Obsérvese que digo parte divina de cada uno, o sea que estamos buscando a Dios en el interior y no en el exterior, lo cual implica un entrenamiento, una práctica necesaria de hacer si queremos conseguir estas reales respuestas. En el video de hoy vamos a ver cómo evolucionaron esas prácticas, cómo es que llegan hasta hoy, que se iniciaron de una manera muy particular a través de un método que se denomina Urim y Tumim, o luces y sonidos, que era llevado a cabo específicamente por el sumo sacerdote. Quédate hasta el final de este video para enterarte con detalles de qué se trata. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer, déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo y dale un toque a la campanita para enterarte del próximo video. Si estamos pensando entonces en comunicación con la divinidad, estamos pensando en comunicación con el más allá o comunicación telepática. No necesariamente Dios va a bajar o se va a materializar para darnos una respuesta a ninguno de nosotros, obviamente no. Pero ¿qué sucedía en la antigüedad? En la antigüedad, en la época de Salomón, como dijimos antes, y con el templo, con el primer templo en pie, había situaciones muy específicas relacionadas con lo social, con lo nacional del pueblo hebreo, que requerían de una respuesta mayor. Es decir, ese tipo de situaciones no era resuelta entre hombres, sino que se consultaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote consultaba con Urim y Tumim, es decir, a través de esa técnica, y trataba de contactarse o de comunicarse con Dios, que le enviaría la respuesta a través de Urim y Tumim. Pero entonces, ¿qué es Urim y Tumim? Urim y Tumim está en el Hoshen Mishpat, es decir, en el pectoral, que era una de las 8 prendas que utilizaba el sumo sacerdote, que contenía gemas, 12 gemas que están relacionadas con los 12 signos del zodíaco, las 12 letras simples, pero sobre todo las 12 tribus de Israel. En cada una de esas gemas estaba anotado el nombre de las tribus de Israel y las letras se iluminarían cuando el sumo sacerdote formula la pregunta. Pero vamos a ver cómo era en detalle esta técnica y de qué se trata. Específicamente, esto figura en el libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 30. Lo voy a leer primero en español y después en hebreo para ir trabajando paso a paso. Tú ya sabes cómo trabajo yo, desde fuentes hebreas, mirando cada detalle. Entonces, el versículo 30 del capítulo 28 dice: y pondrás en el pectoral los Urim y los Tumim que llevará Aarón sobre su corazón al entrar en el santuario del Eterno. En hebreo dice: Venatata el Hoshen Hamishpat, el Hoshen Mishpat es el pectoral del juicio.
Cuando hablamos de juicio es que le entregamos a Dios el discernimiento, es decir, que decida por sí o por no, o en forma muy concreta qué es lo que el pueblo debería hacer, la nación debería hacer. Et ha'urim ve et hatumim, que quede claro aquí, hay un tema muy importante dentro de la redacción de este versículo, porque cuando dice et ha'urim ve et hatumim, nos está poniendo la palabra et, que es Aleph Tav, la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. Esto significa que las letras van a tener una importancia fundamental dentro del trabajo de Urim y Tumim. Y sigue, Vehayu al-lev Aharón kebo lifnei Adonai, es decir, y los Urim y Tumim tienen que estar sobre el corazón de Aarón. Recordemos que para la Kabbalah el corazón es el órgano que decide. Lifnei Adonai, ante Dios. Ve nasó Aarón et amishpat bnei Israel el libo lifnei Adonai tamid. Y siempre va a poner Aarón este Urim y Tumim, este Hoshen Mishpat, en su corazón para decidir o para contestar lo que le sucede a los Bnei Israel. En detalle, la manera de llevar a cabo este proceso era el siguiente. Primero se trataba de alguna pregunta de índole nacional o social, como por ejemplo si hay que ir a la guerra, cómo curar una epidemia, preguntas que afectaban a nivel comunitario, a nivel global, no a nivel personal. Las preguntas de nivel personal se podían contestar mediante otras técnicas o mediante otros profetas que no eran por lo general quienes tenían acceso al templo. Esto es uno de los temas fundamentales cuando estamos trabajando dentro de lo que es la meditación y dentro de lo que es la posibilidad de contacto más o menos directo con Dios. Aquellos que eran Kohanim o sacerdotes tenían la posibilidad de ingresar al templo y entrar al servicio directo de Dios. ¿Qué sucede con esto? Bueno, no todos los Kohanim, no todos los sacerdotes tenían lo suficiente, es decir, estaban suficientemente preparados, es decir, su cli estaba lo suficientemente pulido como para poder entrar en el templo y eventualmente asistir al sumo sacerdote. Y esta preparación era una preparación que se solía hacer desde muy pequeño, relacionado con lo psicológico, con lo emocional, además de los conocimientos intelectuales. Y aquí sí interviene lo que es la genética, es decir, había que ser heredero, había que formar parte de la familia genética de los Cohen, es decir, de los Kohanim o los sacerdotes. El sumo sacerdote, por supuesto, tenía todas estas cualidades en forma impecable. Es decir, estaba entrenado y preparado, sobre todo psicológicamente, para hacer este tipo de trabajos, este tipo de rituales. Entonces, ¿qué sucedía? Se acercaban al sumo sacerdote con una pregunta de este estilo, con una pregunta importante que había que resolver, por lo general en forma urgente. El sumo sacerdote se vestía con su efod, es decir, con su túnica, con su Hoshen Mishpat, es decir, con el pectoral del juicio, que a su vez contenía los Urim y Tumim, que como ya dijimos tenía las 12 gemas representando a las 12 tribus. Este pectoral obviamente tenía una parte de adelante y una parte de atrás para poder ser sostenido. Pero ¿qué sucedía? Entre esas dos partes se ponía un pergamino que contenía el nombre secreto de Dios, que hasta hoy no se sabe bien si era el nombre de 72 letras o el nombre de 42 letras, que era lo que hacía que se activen las letras que figuraban en las gemas del pectoral de tal manera de obtener una respuesta. Es decir, no era solo el sumo sacerdote con todo lo que él podía y con todo lo que él sabía, sino que ese pergamino con ese nombre debía estar ahí para poder activar la respuesta de luces y eventualmente sonidos que propone Urim y Tumim.
¿Cuál es el factor importante en todo esto? Bueno, para empezar, esto tiene un contexto y el contexto era que se hacía en el templo, en el primer templo, en donde estaba el arca del pacto, que también creemos que era un mecanismo electromagnético importante. En ese lugar lo que sucedía era que las fuerzas que normalmente se ven como opuestas se unían. Y esto, claro, tiene que ver con lo que es la unidad, la posibilidad de comunicarse, de contactarse, de unificarse con el Creador. Entonces, en ese ámbito, con esas características, sumado a este pergamino que va en el Hoshen Mishpat, para que exista una respuesta, para que se pueda producir este intercambio que podríamos decir electromagnético, tenía que haber todas estas condiciones, no era porque sí. El Urim y Tumim era un oráculo que para funcionar tenía todos estos requisitos y vamos a ver de qué manera sucedía esto. El sumo sacerdote contemplaba la pregunta, es decir, no la pronunciaba, solo la contemplaba porque trabaja a nivel de bría, a nivel de su mente. Y esta contemplación lo que nos indica es que en realidad esto era un trabajo telepático, es decir, era un trabajo psíquico, un trabajo mental, que es lo que propicia la meditación dentro de la Cábala hebrea. Cuando trabajamos específicamente con estos temas, lo que intentamos hacer es desarrollar poderes psíquicos. Esperamos desarrollarlos como los que tenía el sumo sacerdote, nos conformamos con desarrollar los poderes psíquicos que mejor podamos e intentar que la palabra hablada, sea el primer medio, es decir, sea la primera cosa a la cual accedemos para desarrollar esos poderes. Una vez que esos poderes están desarrollados, se utiliza únicamente la parte telepática. Entonces, el sumo sacerdote genera o inicia o propone la pregunta en forma telepática. Por supuesto, entra en trance. Este trance hace que el sumo sacerdote no pueda hacer absolutamente nada de nada, por lo tanto, eran los otros Kohanim, los otros sacerdotes que ingresaban con él al templo, quienes veían qué luces, qué letras se iluminaban en su Hoshen Mishpat con respecto a la respuesta o a la pregunta que le habían hecho. Claro, esto por supuesto era corroborado por cada uno de los Kohanim, por cada uno de los sacerdotes. Pero aquí tenemos otro problema. Las letras que se iluminaban en cualquier orden, de tal manera que alguien con conocimientos tenía que poder permutar lo que aparecía allí para encontrar la respuesta correcta. Por eso era sumamente importante hacer una pregunta precisa. Y esto sigue siendo hasta hoy día y en lo que son las técnicas y las prácticas personales, de lo cual podés ver algo en mi página web kabalainfluencer.com, en donde el trabajo debe ser puntual. Es decir, cuando tú haces una pregunta o cuando tú pides algo, esto debe ser muy preciso, de tal manera que la respuesta no solo sea precisa, sino que tenga que ver efectivamente con lo que tú estás preguntando. Obviamente los sacerdotes estaban entrenados en el Sefer Yetzirah. Es decir, estaban entrenados en este manual de meditación que explica literalmente cómo fue creado el universo a través de las letras. Claro, no solo conocían eso, sino que también conocían el sentido y el valor arquetípico de cada letra hebrea, que por supuesto podés ver en un curso que está en mi página web que se llama el Aleph Bet, que es lo esencial de la cábala hebrea, para entender cómo se manejan cada una de las energías. Cada letra hebrea está estudiada en profundidad. Incluso dentro de lo que es la gematria vas a poder comprender cómo se permutan esas energías para producir un resultado
homeopáticamente igual, pero que cambie la consecuencia. Lo de la pregunta precisa es muy importante porque incluso se relata en el libro de Josué, en el libro de Yoshua, cómo una pregunta mal hecha o una pregunta general pudo haber llevado a la derrota al ejército de Israel. Efectivamente, fueron a consultarle al sumo sacerdote y a Urim y Tumim si el pueblo debía ir a la guerra o no. Y la respuesta fue que sí. Y claro, fueron a la guerra, pero la perdieron. Entonces volvieron al sumo sacerdote y al templo y a preguntarle, hey, pero tú nos dijiste que fuéramos a la guerra. Y la respuesta que vino a través del sumo sacerdote fue sí, pero no preguntaron cuándo. De tal manera que las preguntas precisas son importantes. No me cansaré de remarcar la importancia fundamental dentro de la Kabbalah y dentro de la vida en general, no solo de la pregunta, sino de la pregunta precisa, de achicar, de darse cuenta de que el contexto nos lleva a concentrar la energía para tener no solo una respuesta, sino una guía de qué es lo que debemos hacer. ¿Qué pasó después? Con la caída del primer templo se perdieron muchas cosas. El templo cayó a manos de los babilonios en el año 586 antes de la era cristiana. Dentro de las cosas que se perdieron, además del templo y además de que Dios sale al exilio a partir de ese momento, se pierde esta pergamino que va intercalado entre los pliegues del Hoshen Mishpat y que era lo que permitía obtener una respuesta y utilizar efectivamente el Urim y Tumim. Este oráculo dejó de utilizarse, la profecía dejó de existir como tal en ese momento, las escuelas proféticas dejaron de tener vigencia y estamos intentando retomarlas a partir de hace unos 50 años aproximadamente, recobrando todas estas enseñanzas, intentando comunicarnos nuevamente de formas distintas, de manera de que podamos reconocer a la divinidad en nuestro interior, es decir, que nosotros podamos tener Urim y Tumim en nuestra mente sin necesidad de recurrir afuera para ver esas luces o entender esa respuesta que la divinidad nos quiere dar. Kol Olam Male Otiot significa todo el mundo está lleno de letras, es como una frase que se repite con frecuencia dentro del ámbito de la Kabbalah. ¿Esto qué significa? Significa que el mundo debe ser transformado a través de la permutación de esas letras. Es decir, las letras y las energías nos llegan aquí abajo a Malhut en forma desordenada y somos nosotros quienes tenemos que ponerlas en el orden adecuado para que funcione, para que haya paz, para que haya amor, para el retorno a la unidad. Nosotros mismos podemos ser, entre comillas, profetas, no solo de nuestra vida, sino también ayudando al prójimo. Y en este aspecto, la letra, la energía que contiene cada letra y la forma en que se la utiliza va a ser fundamental desde lo que es el trabajo específico de la gematria dentro de la Kabbalah. A tal punto, leer el mundo de manera correcta implica una transformación de esas energías que yo puedo permutar la palabra Hoshen, Het, Shin, Nun por Nahash. Hoshen significa pectoral y Nahash significa serpiente. ¿Cómo permuto o cómo unifico esas dos cosas para que estén juntas? Cuando hablamos de Hoshen, hablamos del pectoral que usaba el sumo sacerdote, de tal manera que eso podía contener las mismas energías que la palabra Nahash o serpiente. Déjame tus comentarios sobre esto aquí abajo. Con respecto a la meditación, sabes que podés unirte a mi canal Kabbalah Influencer, en donde vas a encontrar la modalidad Mejaven, que incluye distinto tipo de meditaciones de diferentes niveles. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah.
Suscríbete a mi canal Cábala Influencer, acordate de darle un toque a la campanita para ver los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.